sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. En esta ocasión el espacio de actualidad lo vamos a retomar con noticias un poco más locales y nacionales. Como siempre, haremos la búsqueda de forma aleatoria, aunque todos los periódicos son bastante conocidos en España. Sin embargo, me temo que las perspectivas no son muy halagüeñas en cuanto a las noticias e intentaremos hacer un balance común. De hecho, en Pasadizo apenas vemos las noticias y creemos que esto es bastante general, que la televisión cada vez menos es una fuente fiable de información. Incluso las revistas en muchos casos se convierten en catálogos de propaganda, más que en algo que te vaya a dar información. Nosotros preferimos informarnos por otros medios. Sin embargo, si queremos ver ese reflejo que se quiere transmitir desde la prensa más bien digital, en este caso de España, en esta ocasión nos centraremos en las secciones de economía y política, más bien porque es una de las secciones que creo que más puedan interesar, o por lo menos a nosotros, puesto que España está entrando, junto con Europa, en una espiral bastante compleja en cuanto a temas económicos, y los políticos parecen ser bastante responsables. Comencemos. Por ejemplo, la Nueva España. Arcelor negocia alternativas a High Deal para el suministro de hidrógeno en Asturias. Los gobiernos europeos se están hartando, asegura Colunga. Arcelor, una gran empresa industrial del sector del acero en la zona norte, en este caso en Asturias. Paralelamente, otra noticia dice: la planta que Arcelor duplica en Estados Unidos como alternativa a la prevista en Asturias. Es decir, que si aquí no se permite, o existen trabas para el desarrollo por cualquiera de los complots energéticos que esté asumiendo en concreto a nuestro país, si bien en la parte renovable se está reorganizando, y el caso de Asturias es un ejemplo claro de cómo todo fue una gran destrucción a base de subvenciones, vamos a llamarlo así, es todo subvencionado, es como te doy aquí esta regalía o esta, yo le llamaría una golosina. Hay quien dice que básicamente son migajas o algo para que no se proteste. Me estoy refiriendo al sector, en este caso industrial y del carbón, en su momento, el cual está totalmente desmantelado, por el cual en su momento sí que se consiguieron unos buenos beneficios. Me refiero al todo el tema que hubo de las protestas. Se consiguieron esos beneficios merecidos. El problema viene que se ha desestructurado. Ahora mismo hay ciertas regiones, en Asturias, en el Bierzo me parecía ver el otro día, en el que las viviendas son las más baratas de España. El metro cuadrado, no recuerdo bien a cuánto costaba, pero que te podías comprar un piso por unos 20.000 euros, más o menos. Algo impensable. ¿A qué se debe esto? Pues a que en su momento había una gran población, podríamos decir, arraigada a estas zonas en las que había trabajo, sobre todo por la minería y todo lo que genera alrededor, comercios, todo lo que sabemos. Pero que ahora eso, al desaparecer, se convierte poco menos que en pueblos fantasmas, o sea, con población envejecida que, si bien viven de las pensiones o un poco de todo aquello que se consiguió, pero eso desaparece. Incluso si a una persona le das uno de estos pisos, ya no es algo que él necesite, o sea, algo que pueda alquilar o que le vaya a generar una riqueza, sino que se convierte básicamente en una carga por la que tiene que pagar sus impuestos y todos esos gastos que una vivienda tiene, y que en muchos casos, claro, tampoco son viviendas nuevas, tendrías que rehabilitar, porque recordemos que el boom del sector del carbón en Asturias, de la industrial y en la zona del Bierzo en León, fue hace de los años 60, 70, 80.
y ya posteriormente, empezó el decrecimiento de los 2000 hacia adelante hasta que ahora está totalmente desmantelado. Y se quería rehacer o reincorporar toda esta nueva industria del hidrógeno, pero claro, lo curioso de lo que a mí me llama la atención es que no hay los proyectos no están generados de antemano, es decir, tendría que haber, antes de desmantelarlo todo, tendría que haber un nuevo proyecto ya sobre la mesa, reactivándose. Es una transición lógica, es como si tú en tu casa quitas todos los muebles porque sí, y después estás ahí esperando a ver si te vienen los nuevos. No tiene sentido. Normalmente compras el mueble nuevo y cuando ya lo tienes, desinstalas el viejo o lo que tengas que hacer con él. Creo que se entiende. Esto es lo que está sucediendo en gran parte de los sectores y en concreto en la zona noroeste de España. Y como comentemos un poco las noticias, os intentemos explicar cada una de ellas a este ritmo, es probable que con 4 o 5 noticias desaparezca el podcast. Y sí que es verdad que algunas veces los hacemos un poco más largos, pero la intención es que se dé un poco toda la información, a unas sabiendas de que si lo escuchan 50 personas y 10 son las que llegan al final, es porque de alguna manera a alguien le interesa. Si fuera por las escuchas, el me gusta o el seguimiento que tenemos, ya lo hubiéramos dejado hace tiempo, porque como todo, hasta nosotros lo hacemos en muchas ocasiones. Muchos de los vídeos son de usar y tirar, incluso cuando te sirven de ayuda, o sea, cuando buscas un tutorial en internet, en cuanto conoces ya esa parte que te interesa y que te ha solucionado el problema, ya le das a cerrar. Pero lo importante es eso, que alguien lo haya utilizado. Otra noticia dice: los conductores aliviados por el fin de la huelga de la ITV en Asturias. Ya no hay que ir fuera. Fuera entiendo que se refieren a otras comunidades. Pues parece que te lo venden como, qué bien, que ya se acabó la huelga. Pues yo lo veo como, no entiendo la alegría, es todo una catástrofe. Tanto para los que hacen la huelga, que entiendo es porque estarán explotados o porque las horas o lo que sea, tanto como para el consumidor, que cada vez es como una exigencia, que no digo que no haya que hacerla. Es evidente que si no hubiera ITV a saber lo que conduciría por ahí. Pero sí que es el hecho de que es todo eso, pagar, la gente que tiene una furgoneta que igual prácticamente no la usa, tiene que ir 2 veces, etcétera, etcétera. Pues es como se da la noticia, cómo te hacen sentir que, qué bien, que ya me quitaron este problema, pero es un problema que han generado ellos y probablemente no son los que hacen la huelga, insisto. Pero que lo pagamos todos, tanto ellos como los propios consumidores, que en este caso es la mayor parte de la población, porque sobre todo en las zonas que no son ciudades bien conectadas o bien comunicadas, tener un coche es prácticamente obligatorio. Aunque con las nuevas tendencias, las nuevas políticas, parece ser que las fuentes más underground ya estiman que se trata de una gran conspiración en la que quieren obligar a la gente a que no tenga vehículo directamente. Porque no es que utilices transporte público, es que en muchos sitios no lo hay, en zonas rurales. Eso está bien en Holanda, en países en los que eso cumple y funciona bastante bien, y para el nivel adquisitivo de la gente tampoco no es nada costoso. La última vez que visité Países Bajos puedo decir que hay una gran diferencia con respecto a cómo funciona el sistema o el transporte público en España. Recordemos que hace poco la anécdota de que se habían comprado unos trenes que no cabían por los túneles. Y ahora me acabo de dar cuenta de que todo lo que estamos contando o lo que vamos a contar probablemente sean como malas noticias, como una mala imagen de lo que es España o incluso Europa. Y que eso no es patriota, claramente es una descalificación o como echar piedras sobre un tejado propio. Pero yo lo veo como todo lo contrario, o sea, lo que no es ser patriota es decir que todo está bien. Evidentemente, todo el mundo conoce las cosas buenas que tiene todos los países, aunque siempre hay, sesgos y siempre hay esta mala interpretación o gente que cree que sabe, pero lo único que está haciendo es utilizar prejuicios que igual ni siquiera son propios, aunque los escucho por ahí, porque nunca fueron ni a visitar el país o no lo conocen. Y no se trata de hablar se trata de reconocer lo que hay mal para intentar mejorarlo. Patriota, precisamente para mí, sería eso. Porque lo contrario es decir que se fastidien todos y si yo más o menos estoy arreglado, pues a seguir con lo mío. Y también considero que en muchos casos no existe eso.
O sea, no existe ese patriotismo. Sí que es verdad que hay gente que tiene el cerebro comido o carcomido y que influye, no piensa por sí mismo y bueno, lo que le digan. Pero hay otra mucha gente que sí sabe cuál es la realidad y lo único que intenta es mantenerse en esa mentira porque le funciona. Pero creo que eso cada vez está siendo menos, porque cuando la pirámide cae, todos los que están debajo se aplastan. En fin, que nos resbala lo que digan, sobre todo porque no tenemos patrocinadores, no tenemos a nadie que rendir cuentas. Y probablemente dentro de unos meses digamos otra cosa porque nos cambió la percepción, o porque no teníamos conocimiento de tal o cual cosa, o porque simplemente te haces viejo y ves las cosas de otra manera y le acabas teniendo miedo, no sé, hasta la forma de hablar de los chavales. Diario de León. Díez reintenta recortar la transparencia en los contratos. Tras la negativa de UPL a apoyar al alcalde de León, solo el PP tiene ahora capacidad para frenar en el Pleno la argucia promovida por segunda vez. Bueno, para mí esto no sé si es una noticia importante de cara a tener una portada de un periódico regional. Hemos puesto el Diario de León, bueno, por todo el tema de lo del Bierzo, decíamos a ver qué se ve por ahí. Sin embargo, bueno, es más de lo mismo, o sea, la gran corrupción política que está instaurada a un nivel de, parece ser, bastante claro y manifiesto. Y lo decíamos cuando hablábamos de países como Japón, en sus periódicos por temas de este tipo la gente dimite, pero aquí está todo instaurado hasta un nivel que no importa. Bueno, otra noticia importante dice: la guerra del agua entre Riaño y el Carrión, a punto de acabar con las cuezas. Y en este caso conozco un poco Riaño, que es un pantano bastante importante de la zona norte. Abastece no solo a las regiones que hasta hace un par de décadas eran de secano, sino que el agua tiene un gran valor. A veces los agricultores de estas zonas se quejaban de que claro, cómo va a ir el agua hacia abajo, pero en ese sentido también cuando se desplazó todo el pueblo de Riaño y se creó nuevo y quedó bajo el agua, ellos mismos pueden decir, oye, ¿por qué vamos a hacer aquí un pantano? Pero bueno, más allá de esto, que en algún momento podemos hablar con detenimiento, si queréis, de los problemas agrarios. Ya lo venimos comentando antes de que fueran todas estas protestas porque conocemos el problema, pero donde me quiero centrar es de que sí, el agua es un recurso ya no solo estratégico a nivel agronómico, sino a nivel global, y probablemente se irá llevando hasta el punto de que lo que harán es ir reduciendo. En el caso de Riaño, todo el páramo bajo que fue regado con estas aguas, sí que había una cierta libertad desde los orígenes por canales de tierra, cuando se realizó toda la comunicación con el riego subterráneo y los sistemas potenciales, hubo una cierta libertad, y ahora cada vez se restringe más hasta el punto que llegará a pasar como en otras zonas de Cataluña o zonas donde el agua es más restringida. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, no se trata ya de que tú tengas o pagues por el agua, sino que como la idea es que vaya hacia abajo, o sea, hacia todo lo que se pueda regar, que es donde está la riqueza, te cobrarán por la parte excedentaria que tú requieras, pero hasta un límite, o sea, ni siquiera vas a poder regar todo lo que quieras, porque se conocen los requerimientos de la agricultura, de cada cultivo, vamos. No vas a poder regar aunque tú pagues por ello. Vas a tener tanto, este cultivo consume tanto te vamos a dar, y todo lo que pase de ahí, aunque sean pequeñas proporciones, vas a tener que pagarlo a un precio exponencial, para que no te compense o directamente no te dejen hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este recurso tan valioso debe ser aprovechado, lógicamente, y a cuantas más regiones llegue, mejor. El problema de la agricultura, no nos metemos ahora con ello, pero es mucho más grande y más complejo, y en nuestra opinión tiene un carácter eminentemente político. Y no se pueden comparar de ninguna manera en diferentes regiones. No es lo mismo la riqueza que hay en el páramo de León con la riqueza que pueda haber en, no sé, en Murcia, los invernaderos, ni tiene nada que ver la forma de explotación. Y entramos aquí ya en un mundo demasiado complejo para explicarlo así de pasada, en el que interfieren prácticas culturales, los dueños del terreno, que es, digamos, otra parte muy valiosa, aspectos sociales, económicos, culturales, y hoy es más bien la parte política. Es decir, no tiene nada que ver el cereal con las hortícolas o con los frutales.
Y si alguien quiere ver realmente cuán diferentes son estas regiones, solo tienen que buscar en los diferentes pueblos, las diferentes regiones, cuál es el precio de la vivienda o cualquier otro indicador que sea objetivo, parque automovilístico, maquinaria, qué sistema de riego tienen, si hay invernaderos, empresas nacionales o internacionales en esa región, polígonos industriales, etcétera, 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 etcétera. Bueno, como comento, el caso es muy complejo y lo que quiero dar a entender es que no se puede comparar tan fácil y se puede uno subir al carro de unos o de otros. Sin embargo, estos carros no son solo comparables y aquí hay que tratar temas de un mayor rango, con tantas variables que no basta ver a un tertuliano contando 4 cosas que te lo quedes como puntos clave. Habría que hacer una gran matriz de personas implicadas, como las películas de True Crime, donde hay 200.000 puntos que se interconectan unos con otros. Bueno, que me voy por las ramas. Básicamente no queríamos hacer ahora el especial de la agricultura, porque si bien ya lo comentamos en otros episodios anteriores, algunos rasgos clásicos, no queríamos subirnos a esa parte en la que todo el mundo aprovecha el tirón, sino cuando precisamente menos se hable, sí que dar las claves y algunos de los datos objetivos que sí que tenemos en conocimiento, si bien pueden no ser los totales ni ser la realidad absoluta como siempre decimos, pero al menos aportar lo que nosotros conocemos. Y bueno, este periódico comenta algunas de las grandes inversiones que se van a hacer, o sea, el impulso de la infraestructura industrial que marca las líneas de las inversiones autonómicas en León, como que 1 de cada 4 euros de las inversiones reales territorializadas de la Junta de Castilla y León van a parar a León. Y comentan pues el Villadangos, que es un gran polígono, y el Parque Tecnológico, o el macropolígono del Bayo, en el Bierzo. También comentan que las cuentas de agricultura reparten en León 49 millones de euros para infraestructuras, etc. Como que, bueno, va a haber una promesa de inversión. Veremos en qué queda. Y bueno, aunque no es el caso, si alguien le pilla por la zona, como esto intentaremos sacarlo entre hoy y mañana, el temporal de nieve y frío en León, Asturias, toda la zona norte, con carreteras con cadenas y tráfico muy lento. Precaución por si alguien curiosamente nos escucha desde estas regiones. Recalcamos que estamos cogiendo periódicos al azar, que ni siquiera conocemos la ideología o lo que subyace, porque en nuestra opinión, como siempre decimos, creemos que es más o menos todo lo mismo. Cada uno intenta tirar un poco para su casa, pero es como si vives en un pueblo. Puede haber pequeñas diferencias, pero la base tampoco va a cambiar demasiado. Es decir, no nos conocemos todos los periódicos ni qué política profesan, porque parece que es lo que prima, poner una etiqueta. Aunque haya una noticia objetiva, yo creo que no debería haber distinciones, deberían ser unos hechos e intentar hacerlo con cierto respeto. Ya no se hace respeto ni por el que te lee el periódico. Recuerdo en la universidad cuando había un bloque de periódicos que era el ABC, creo recordar, y no sé cuáles más, que nunca se leían, o sea, iban allí y los dejaban para los estudiantes gratuitos. Y el profesor de física paró la clase y dijo: es indignante que no se lean esos otros periódicos. Como diciendo, o bueno, por lo que le explicaba era, aunque tú no seas o creas que no profesas esa ideología o algo, es todo una cláusula, al final te engañan más, porque tu periódico, el que tú crees que te gusta o que es más simpatizante con lo que tú piensas o con lo que tú crees que piensas en ese momento, lo que haces con ellos es sesgarte a ti mismo. O sea, la universidad debe ser un intento de investigación. Es como si un investigador dijera: yo creo que, bueno, esta hipótesis va a ser la acertada y solo tiro por ahí, y no investigas nada más, pues nunca descubrirías nada importante. Pues esto es lo mismo. Y a eso hago referencia. Como siempre me voy por las ramas hacia aquí y hacia allá, pero es un poco lo que entiendo que tiene que ser un podcast más que un informativo. Y si bien es cierto que nos sorprendió el anterior Ruina de los Excelsos que hicimos, que pasó de 200 y pico escuchas en pocos días, y bueno, ahora ya no tiene muchas más, como siempre, porque iVoox no lo promociona, y es raro que alguien quiera también escuchar noticias que pasaron hace 2 meses. Pero sí que es verdad que en este queríamos hacer más énfasis a lo que era la idea original, que era debatir un poco sin dar una opinión clara, sino más bien todo lo que vemos y observamos y pasarlo por nuestro comparativo, con qué dice uno, qué dice otro, y comentarlo, pero con noticias que dicen las personas o con hechos. Y no solo comentar los titulares de otros periódicos. Los anteriores eran solo eso, dar titulares. Aquí nos queremos mojar un poco más. Es un poco lo que yo creo que espera el que ve ese titular.
esa caída de los excelsos. Eso demuestra cómo la gente de alguna manera espera que en algún momento pase. Si bien es cierto que a lo largo de la historia ha pasado, pero en momentos puntuales. Y es como lo que nos gusta decir, el efecto péndulo o los dientes de sierra, en que cuando estoy más o menos bien no hay problema. Cuando todo va mal es cuando se intenta buscar una solución. Eso pasa en la vida familiar, en la vida personal, incluso en el propio yo. Así que lo trasladamos ahí. Por si alguien tiene la idea de calcular qué tipo de periódicos hablamos unos más que otros, lo hacemos un poco por regiones. Por ejemplo, no sé, vamos ahora con algo más de tirada regional, pero al otro extremo. Andalucía. El Correo de Andalucía. Muere un motorista al chocar en la SE30 a la salida de Los Remedios. Pues nuestras condolencias para la familia. Es una realidad que existe. A veces vemos estas noticias como, bueno, pues vale, como una cosa que pasa en todo el mundo, ¿no? Pero insisto en lo que decía antes, de que esa percepción que deberíamos ir más a menudo a un hospital para ver que en la realidad hay mucho sufrimiento, pues yo aquí es lo que veo. Y hago autocrítica de cómo todas estas noticias son como una más. Otra noticia. Air City Madrid Sur. Un segundo aeropuerto para aliviar a Barajas. Pues bueno, conociendo las políticas que se llevan en Madrid, tampoco sabemos si esto es necesario, si al final acaba siendo un gasto que se hace para todo ese entramado, no vamos a decir de supuesta corrupción, cada uno que piense lo que quiera, o sea, porque lo desconocemos claramente. Pero lo que sí me refiero es como todas estas obras, recuerdo en un pueblo de mi zona en la que se hacían obras que no tenían absolutamente ningún sentido y que definitivamente es un dinero público que sí, es cierto que si no se aprovecha se pierde, ¿no? Pero no es una cosa gratis, es una cosa que acrecienta toda esta deuda pública que realmente no da un servicio real a los problemas y que acaba pagando todo el mundo. No sé en cuánto está ahora la deuda, 1,5 billones. Una exageración, algo que no vamos a pagar ni nosotros, pero nos va a repercutir. Ya mismo. Subidas de impuestos, inflación, todo lo que queráis. Cepsa levantará en Huelva la mayor planta de biocombustibles del sur de Europa con una inversión de 1.200 millones. Tanto de hidrógeno como de los biocombustibles y demás, así que España se está intentando desde Europa convertir en una especie de foco de energía renovable, hasta el punto que parece ser que hay picos de producción en que ya sobrepasamos la producción que se consume, de tal manera que ya no es solo suficiente esa producción verde, sino la forma de distribuirla, hacer que llegue a todos los momentos. Bueno, puede ser que una de las alternativas sea convertir esos excedentes de energía en la formación de hidrógeno, para que de esta manera, de aquí a unos 10, 20 años, el hidrógeno sea algo que realmente sea utilizable. El gobierno cierra con el País Vasco el traspaso de los trenes de cercanías comprometido por Sánchez. Bueno, esto siempre ha sido así. Es esa forma de ir transmitiendo competencias, con lo cual tanto el País Vasco como es un poco lo que se pretende con Cataluña, sin entrar en muchos detalles, de ir poco a poco haciendo que efectivamente el País Vasco se haya ido convirtiendo en otro país dentro de lo que pueda ser España. Y así nos lo transmiten amigos, familiares y demás en la región. El Digital de Albacete. Entre todos y todas, la asociación que trabaja por garantizar un futuro laboral a los vecinos de la Sierra del Segura en Albacete. Bueno, esto viene a demostrar cómo en estas zonas, incluso que se podrían catalogar con cierto carácter rural, aunque sí que es verdad que es de lo más poblado de Castilla-La Mancha, son grandes extensiones de superficie, las dos Castillas, que no tienen, bueno, junto con Extremadura, que tampoco tienen una gran población en comparación con otras regiones o núcleos o solamente con toda la costa española. Y eso, que el paro es uno de los grandes problemas. Otra noticia, una preciosa y preocupante estampa en la provincia de Albacete. Básicamente se ven árboles florecidos, en concreto almendros. Y esto
Claramente es uno de los problemas del cambio climático, se mire como se mire. Recuerdo que en Asturias también sucedía algo de esto, lo ponen como una exclusiva hace unos días o hace unas semanas, como la tercera floración. ¿Qué quiere decir esto? Que los árboles, y sobre todo cuando hay becería, que es este fenómeno en el que acumulan las reservas en las raíces y dan una producción mucho más aguda o mucho más grande en unos años que en otros, se debe a que no hay una buena gestión de los árboles, un buen tratamiento agronómico. Especialmente esto ocurre en la manzana de sidra, por ejemplo, o en otros árboles que no se realizan estos tratamientos, por ejemplo, de poda, etcétera, etcétera. ¿Y en qué confluye esto? En que la floración es uno de los fenómenos que más recursos consume, más energía consume del árbol. Esta energía que decimos que acumula en las raíces en muchos casos. Con lo cual, si florecen en épocas que no deben florecer, ya no solo es el consumo de energía, es que toda esa floración que cuaja igual no va a ocasionar producción, porque algo que florece en octubre, como ocurrió en estas regiones del norte, no se va a poder aprovechar. El árbol lo que hace con eso es crear un gran desgaste que no se traduce en la producción real, y ni siquiera en los rendimientos y la calidad adecuada del fruto, por no hablar de que un florecimiento en esta época puede ocasionar que con las nuevas borrascas que se avecinan o con los nuevos temporales, una simple helada te machaque toda la floración y desaparezca. Y bueno, otros tantos problemas agronómicos y también problemas de cuajado de la flor, etcétera, etcétera. En fin, riesgo ruinoso para la cosecha y el campo. Pero me temo que esto no solo va a ser un problema de Albacete, si ya sucede también en la zona norte, puede suceder o sucederá o está sucediendo en casi todas las zonas de la península y probablemente ya de países más al norte, incluido Francia. Y bueno, aunque no es algo así de economía o de la sección que estamos tratando hoy, quiero destacar esta noticia que pone: premio para un investigador que lucha contra el cáncer en Albacete. Pablo Fernández, con tan solo 22 años. Pues me alegro por él, sobre todo porque ahí es donde sí que se debería de invertir. Y bueno, pues con nuestra vinculación a la investigación entendemos que esto es no solo que tuviera que ser el futuro por donde tuviera que pasar el valor añadido de los países, sino de la humanidad en general, para el propio progreso, o sea, algo tan básico como luchar contra estas enfermedades. Bueno, como esto lleva unos cuantos minutos, vamos a ver algunos de los periódicos nacionales más comunes, no sé. Hacemos aquí una pausa y continuamos luego con periódicos de tirada nacional en el siguiente.